Ok, ven todos mi pantalla. Sí, señor. Ok. A ver si puedo, Nahuel. Pusiste de co-host. Nahuel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Me pusiste de co-host, Ahora lo pongo. ¿vale? Ok, perfecto. Ahora. Sí, ahora está bien. Perfecto. Ok, nos habíamos quedado, creo. Habíamos hablado del aceite. Sí, por acá. Bien. Ok, shalom a todos. Hoy conmemoramos acá en Israel el Yom HaZikaron, el día de recuerdo de los soldados caídos. Y mañana, martes, Yom Shelishi, por la noche, es Yom Ha'atzmaut, el 75 aniversario del Estado moderno de Israel. Bueno, vamos a hacer este shiur hoy en honor a todos los soldados caídos que han dado sus vidas para que hoy podamos estar aquí. Baruch Seguimos Hashem. hablando hoy, Baruch Hashem, seguimos hablando hoy acerca de la ofrenda de harina. Hablamos en la introducción de la clase pasada que las ofrendas de harina son un tipo de corbán, de ofrenda que son traídas al Mizbeach, al altar externo, se traía todos los días por el Cohen Gadol. Y dentro de las dos grandes categorías de sacrificios, en general, las ofrendas menajot, el plural de minja, son ofrendas kodshei kodashim, que tienen el más alto grado de kedusha, de santidad de todas las ofrendas. Y esta ofrenda es una ofrenda vegetal. Habíamos dicho, el componente principal de esta ofrenda es harina y puede ser presentada en varias formas, como vamos a ver en este shiur, con la ayuda de Hashem. Hoy pues terminamos de hablar la parte introductoria de la ofrenda minja para seguir estudiando un poco de la ofrenda del Omer, en la cual estamos. Estamos en la cuenta del Omer, lo que se llama Sefirat de Omer. La ofrenda del Omer es algo que va a Magbil, a la par de la Sefirat de Omer. Lo vamos a estudiar Besrat Hashem luego de este shiur. Y la ofrenda del Omer, como habíamos dicho, es una ofrenda también de harina de cebada, como habíamos dicho en la clase pasada. Es una harina de cebada, no de trigo, como la gran mayoría de estas ofrendas, como vamos a ver ahora. Entonces teníamos que los ingredientes de las ofrendas, tenemos como ingrediente principal la harina, quemaj. Una ofrenda minja debe contener, decíamos, un mínimo de 1/10 de efá, lo que se conoce como un isarón con ain, que viene de la palabra eser, de 10, de harina de trigo fina. A esto ya cuando se le muele y se hace la harina fina, se le conoce como solet, y un isarón es una medida de volumen equivalente a unos 43.2 huevos, entre 84 a 146 onzas, 2.5 a 4.3 litros, de acuerdo a las medidas de volumen que ustedes con las que estén más familiarizados. Una ofrenda minja voluntaria puede contener hasta 60 isarón de harina.
según nos trae la Mishnah, puede tener más en caso que sea una minjá voluntaria. Y como vamos a ver también hay menajot, ofrendas minjá que son obligatorias cuando la persona por alguna razón o alguna situación eh, tiene que traerla de manera obligatoria. Hay dos clases de minjá que no son de harina de trigo, decíamos, sino que de harina de cebada, y estas son ofrendas, la ofrenda del Omer, como vamos a ver en la siguiente clase, y la ofrenda minjá de la mujer sotá. Mencionábamos que la mujer sotá es una mujer que ha sido sospechosa de cometer adulterio y por lo tanto tenía que pasar un proceso y un procedimiento especial frente al Beidín, frente a la corte de jueces. Y el procedimiento terminaba en el patio del templo, frente a la puerta de Nicanor, en la Estrat Nashim, en el patio de las mujeres. Vamos a ver más adelante. Y una de las partes de este procedimiento es justamente traer una ofrenda minjá, una ofrenda vegetal. Lo vamos a ver también más adelante, el procedimiento de la mujer sotá, muy interesante. Y la minjá de la mujer sotá era una minjá, una ofrenda de harina de cebada, cebada, juntamente con la ofrenda del Omer. Las únicas dos ofrendas que eran de cebada, el resto son ofrendas de harina de trigo. El aceite, decíamos entonces que una minjá contiene un mínimo de un log de aceite, también una medida de volumen que trae la Mishnah, más o menos 6 huevos. El aceite, hablábamos que era aceite de oliva puro. Este volumen es entre 11.7 a 20 onzas, 0.35, 0.6 litros en volumen equivalente. Solamente aceite de oliva es usado en las ofrendas menajot, como asimismo para encender la menorá en el templo se usaba solamente aceite de oliva refinado y puro. Hubo diferentes grados de acuerdo al refinamiento de aceite de oliva, lo menciona la Mishnah, siendo el más refinado el que se usaba para encender la menorá. El resto podía ser usado para las ofrendas menajot, minja. Lo trae la Mishnah, capítulo 8, inciso 4. Sin embargo, era preferible Tejatejila usar un aceite más refinado y darle más kavod, honor a la ofrenda. Esto lo trae Rab en la Mishnah, también en el mismo lugar, capítulo 8, inciso 4, y lo trae también el Rambam, Maimónides, en el Hot Isurei Mizbeach, capítulo 7, inciso 11, con respecto al alinear al asunto del aceite. La cantidad de aceite de la ofrenda minjá voluntaria, que contiene más de un isarón, dijimos, podía contener más y ser mucho más grande de harina, es objeto de disputa en la Mishnah, cuánto debe traer de aceite. En el capítulo 9, inciso 3, de acuerdo a la opinión de la mayoría, requiere un log de aceite por un isarón de harina, las medidas de volumen de las que hemos estado hablando. La minjat mesahim, que acompaña una ofrenda animal, todo lo que ustedes escuchen que lleva el sufijo nesahim es algo que acompaña a un sacrificio principal. Dentro de los sacrificios tenemos la parte principal, que es lo que se conoce como korban. Puede ser animal o vegetal. Dentro de los sacrificios animales, pues tenemos las especies que son kasher y que son aptas para traer en el altar, de el ganado vacuno, de vacas y toros. Tenemos el ganado ovino, tenemos las ovejas, los corderos, y tenemos del ganado caprino también tenemos las cabras, como en el caso de Yom Kippur, que se traen 2 machos cabríos. Ambos son ofrecidos para Hashem y son korbanot que se consideran para Hashem, el creador, al único al que se sacrifica. Sin embargo, uno de ellos, como ustedes conocen, es enviado fuera hacia el este, es enviado hacia un lugar que se conoce como Azazel. Y más adelante, Bilinedre, con la ayuda de Hashem, vamos a estudiar un poco más este concepto. Entonces, decimos
Dentro de los sacrificios está la parte principal y está lo que se conoce como nesajim. Los nesajim son como los agregados al sacrificio y puede ser vino, puede ser aceite, puede ser una ofrenda minjá, como esta clase de minjá que se llama minjat nesajim, que es una ofrenda vegetal que acompaña, en este caso de minjat nesajim, es secundaria, o acompaña a la ofrenda animal, que es la ofrenda principal. Y en el caso de esta ofrenda minjat, de este tipo de minjá, minjat nesajim, contiene 2 o 3 lugin de aceite por un isarón de harina, dependiendo del tipo de ofrenda animal que es traída. Entre más grande es el sacrificio animal, obviamente más tiene que ser la cantidad, ya que debe de ser correspondiente a lo que se está trayendo al altar. Y además de aceite, agua es agregada a las menajot, que son horneadas o fritas para poder amasar bien la harina. Esto lo trae la Mishnah. Como pueden ver ustedes, hay una similitud entre ofrendas minjá y la matzá. ¿Por qué? Porque el ingrediente básicamente es el mismo. Tenemos harina, tenemos agua y así como hay una prohibición de que la matzá leude y pueda crecer la masa, también hay una prohibición de que la ofrenda minjá tenga que leudar, ya que dentro de las prohibiciones que hay de lo que se debe traer al mizbeach, al altar, está prohibido traer hametz, producto leudado al altar, y está prohibido traer miel. Entonces todas las ofrendas vegetales, las ofrendas minjá, son básicamente matzot, son producto de harina que ha sido procesado y cocido, sin embargo, no está leudado, ya que hay una prohibición de traer producto leudado al altar. Entonces, absolutamente todas las ofrendas que vamos a estudiar hoy son sin leudar. El tercer ingrediente, entonces, hablamos de la harina, hablamos del aceite, ahora hablamos de la levoná. La mayoría de ofrendas minjá contienen una medida de levoná, lo que se conoce en español como olíbano, a veces lo traducen como incienso, pashut. La levoná es extraída de savia de un árbol. La misma no es mezclada con la ofrenda minjá, sino que se le pone encima a toda la mezcla. Se le agrega, solamente se pone así encima, la levoná. Y de hecho, esta sustancia, la levoná, era una sustancia samik, era una sustancia insoluble. Entonces realmente no se podía mezclar con el resto de los ingredientes. Solo se ponía encima de la mezcla que ya se había preparado. La cantidad de levoná requerida es un kometz. Hablamos del concepto de kometz, que es la cantidad que el Cohen logra extraer con su dedo índice, medio y anular, haciendo esta forma, y lo que quepa en la palma de su mano. Eso es lo que se conoce como un kometz. Y este es lo que hay que extraer también de levoná, según lo trae la Mishnah, capítulo 3, inciso 3. Es la cantidad que acá se va a obtener con los 3 dedos de la mano, como explicamos, que están flexionados sobre la palma de la mano del sacerdote. Aquí tenemos un diagrama. En la imagen podemos ver el altar externo con los sistemas, las ma'abejot que tenía, las cuales vamos a estudiar más adelante. Habían varios sistemas de fuego donde estaban ahí. Uno que tenía que estar continuamente encendido, y la madeja principal, donde ustedes ven que está este Cohen lanzando la ofrenda para ser quemada. Como pueden ver, entonces la mano derecha de un sacerdote está acá y sus dedos sobre su palma, dedo índice, medio y anular, están flexionados, y hay una cierta cantidad
de la mezcla de la ofrenda está en su mano. A esto se le conoce como el cometz, que es la porción que alcanza a tomar el Cohen, como explicamos. La mayoría de menajot requieren de aceite y levuná. No todas, vamos a ir viendo cuáles no. Sin embargo, algunas requieren solamente aceite y otras solamente levuná, de acuerdo al tipo de ofrenda que se está trayendo. Así entonces la cantidad de ingredientes que se van a mezclar y si es cocida o no, ya que incluso puede ser ofrecida harina cruda. Es el tipo de minjá más básico que hay. Los dos panes, shtei alechem, que son traídos en la fiesta de Shavuot, se llaman shtei alechem, los dos panes. Eh, la minjá por el pecado y la minjá de la sotá no requieren ni aceite ni levoná. Con respecto a al shtei alechem, los dos panes que son traídos en Shavuot, simplemente son presentados en el altar, sin embargo no se ofrece ninguna parte de ellos, ya que son literalmente panes y están leudados y es la única ocasión durante todo el año en que se trae pan leudado al templo cerca del altar. Sin embargo, no se ofrece nada de esta jalá, de este pan, sino que solamente se presenta en el altar y posteriormente se continúa con los korbanot, con los sacrificios que son traídos en Shavuot. Con la ayuda de Hashem Biner también estudiaremos más adelante con detalle esto. Empezamos a discutir con más detalle las categorías de minjá. Las ofrendas minjá pueden ser de carácter personal o comunitario, como los demás sacrificios. Los sacrificios de animales también pueden ser de carácter personal o de carácter comunitario. Hablábamos en la clase pasada, si no me equivoco, hablábamos también de los horarios de las tefilot, de los rezos, y mencionábamos que basados en un pasuk de los profetas que dice, Ben Shalma Parim Sefateino, que pagaremos los animales con nuestros labios, se basaron los sabios para decir que las tefilot son un reemplazo de los sacrificios. Sin embargo, como ustedes ven y estamos estudiando, hay sacrificios que son de carácter personal, algo que usted trae por alguna situación personal en la que usted está obligado a traer una ofrenda, o de carácter voluntario, la persona, usted hace un voto o quiere traer un sacrificio de agradecimiento de carácter personal. Como ustedes ven, toda esta clase de sacrificios de carácter personal, básicamente no hay una reposición por esto realmente en las tefilot que nosotros hacemos. Las tefilot básicamente reemplazan lo que la obligación de carácter comunitario que tiene Am Israel de traer los kurbanot de carácter comunitario, en que todo Am Israel está representado en un sacrificio específico. Eso básicamente es lo que reemplazaría nuestras tefilot, nuestros rezos diarios. Sin embargo, como ustedes ven, todos estos sacrificios de carácter personal y todo lo que usted de manera personalizada tiene que traer al templo, esto no hay un reemplazo para esto realmente. Con esto podemos ver la pérdida realmente que tenemos de no tener un templo y no poder traer ofrendas de carácter voluntario y tampoco de carácter obligatorio en caso que se requiera traer alguna ofrenda de carácter obligatorio. Entonces, dentro de las categorías de minjá, igual que todos los demás sacrificios, hay de carácter personal, hay de carácter comunitario. Tenemos entonces la primera categoría, que es la minjá individual. Dentro de esta tenemos unas subcategorías, que hay una individual que es de carácter voluntario, que son traídas como resultado de un voto personal. Como decíamos, las personas solían hacer votos
y hacer algo que se llama Ekdesh, santificar algo para el templo y traer algo de manera voluntaria al templo. Y dentro de los votos, pues había varias categorías de distintos sacrificios que se podían traer de carácter voluntario y dentro de todo eso también se encuentra la ofrenda vegetal de carácter voluntaria e individual. La segunda subcategoría dentro de la minja individual, tenemos una individual obligatoria, que la que debe ser traída por una razón, como su palabra lo dice, de carácter obligatorio. Dentro de la minja individual voluntaria tenemos lo que se conoce como minjat nedavá. Nedavá es algo que se hace de carácter voluntario. También existe el concepto para la tefilá, una amidad de carácter de nedavá, de carácter voluntario. La Torah en Vayikra, capítulo 2, enlista 5 tipos de menajot voluntarias. Tenemos la minjat solet, la más básica de todas, que es una minjá de harina fina, la que se ofrece, como decíamos, cruda en el altar y no se hace un procesado más complejo, simplemente se ofrece la cantidad de comets en el altar, se ofrece cruda. Esta minjat solet es la más básica de todas las ofrendas minjá. Tenemos esta minjat mahavat, que es una minjá a la plancha o a la plata, la que se ofrece luego que ha sido frita en una plancha o en una plata de metal. Se le llama minjat mahavat. Tenemos la minjat de marheshet, que es una minjá preparada en una sartén o cacerola que es un poco más honda, y esta se ofrece luego de haber sido frita. Supongo que cada uno de ustedes en sus países tiene cosas similares con harina frita, digamos, a lo que se conoce como arepa, que es como el mismo concepto, algo con harina frito en una cacerola. Entonces, esta minjá de marheshet vendría a ser algo similar, un concepto similar a una arepa. Es algo, la mezcla de harina con agua y aceite frito en una cacerola y se hace frito. En la minjat marheshet está la minjat mafe tanur. Tanur es horno, que es una minjá que ha sido horneada. Pueden ser halot, en forma de halot. Cuando decimos halot, generalmente se nos viene a la cabeza como el pan que nosotros comemos en Shabbat. Sin embargo, la definición acá es este tipo de minjá que fue horneada. Cuando una masa se hornea eh, en el horno, valga la redundancia, se le conoce como jalá. A eso se le conoce como jalá. Y en este caso, como dijimos anteriormente, es una jalá que no está leudada. Y es una de las formas de esta minjá, minjat ma'afet tanur. Y tenemos la otra forma que se le llaman requiquín, que son obleas, lo que se conoce como obleas. Para recordar todos los tipos de ofrenda minjá, utilizamos un acrónimo que se llama SHAR. Se escribe SHAR para recordar las 5 gracias de Menajot. Tenemos la Samech para Minjat Solet, la más básica, la harina cruda que se ofrece en el altar. Tenemos la Het para las Halot, el tipo de minjá que dijimos, minjat ma'afet tanur, la que se hace en horno. Tenemos la marheshet, que es la frita, y también la mahavat, que ambas son fritas, y tenemos los requiquín, que son las obleas. Esto lo trae el Tiferet Israel en su introducción al Seder Kodashim, para poder darnos una manera más fácil de recordar los tipos de ofrenda minjá que hay.
Entonces tenemos 5 clases. Dentro de estas 5 clases va desde lo más básico, la harina cruda, harina de trigo cruda, la solet, la más básica, y las más elaboradas, como dijimos, las halot, marjeshet, mahabat y los rekikin, las obleas, ya requieren de más elaboración y trabajo para poder presentarlas. La designación del tipo de minjá que debe ser traída se define desde el tiempo en que es hecho el voto, en el caso de que sea, estamos hablando de carácter personal y voluntario. La persona declara qué tipo de minjá desea traer, debe de hacer una declaración verbal y luego preparar los ingredientes a traer para dicha ofrenda. Puede hacerlo en un solo paso, preparando de antemano los ingredientes y luego haciendo el voto. Si no especifica en el voto qué tipo de minjá quiere traer, hay discusión entre los Tanaim, entre los sabios, acerca de cuál tipo debe ser traída. Algunos opinan que se puede escoger entre los tipos diferentes que acabamos de hablar. Algunos opinan que debe traer una minjat solet, la más básica de harina cruda. Esta discusión está en la Mishnah misma del Tratado de Menachot. Continuamos entonces hablando del subtipo de minjá personal. Hablamos entonces la de carácter voluntario. Tenemos la subcategoría de la minjat jodá. Todo lo que dice en hebreo jodá es algo que de carácter obligatorio. Jodá es algo obligatorio. Tenemos la minjá entonces obligatoria en contraste con las menajot voluntarias. Hay situaciones en que se requiere de una persona traer una ofrenda vegetal. Hay 4 tipos de menajot obligatorias. Está la menjat jote, que es una menjá por el pecado. Debe ser traída por una persona que ha transgredido y se hace responsable de traer una ofrenda ole de yured para expiación, pero la persona no tiene los recursos suficientes monetarios para comprar una ofrenda animal o una ofrenda de ave. Las situaciones en que debe ser traída esta ofrenda están descritas en el libro de Vaikra, capítulo 5, versos 1 al 4. Ustedes lo pueden revisar ahí en sus Biblias, en el Tanaj, en la Torah, en el Humash. Esta minjá consiste en solet, es una minjá solet, sin aceite, sin levoná. Es la minjá ají peshutá, la más simple, con harina cruda. Esta minjat joté. Tenemos la minjat kenaot, que es la minjá del celo. Kiná en hebreo es celo. Por eso le llaman la minjá del celo o la minjá de la mujer sotá. Hablábamos de la mujer sotá, la mujer que ha sido sospechosa de haber cometido adulterio. Esta minjá es traída como parte del procedimiento, dijimos, de la mujer sotá, bajo circunstancias determinadas en el libro de Bamidbar, capítulo 5. Consiste en una ofrenda de harina de cebada, dijimos, esta y la ofrenda del Omer son las únicas 2 ofrendas de harina que son harina de cebada, seorá en hebreo, y no harina de jitá, de trigo. Se presenta sin aceite, sin levoná, en el caso de esta minjá. Ambas ofrendas, la minjat joté y la minjat kenaot, son ofrecidas sin hornear. Su único ingrediente es la harina. Como vemos, son sacrificios más simples, no requieren de ningún procedimiento más complejo o alguna cocción o preparado en aceite y se presenta la harina. En el caso de la minjat joté es harina de trigo, en el caso de la minjat kenaot, de la mujer sotá, es harina de cebada. Un comets es extraído de la ofrenda y es quemado en el altar. El resto es dado a los kohanim para que ellos la consuman en un estado de pureza. Tenemos esta otra subcategoría, la minjat havitim, que es la minjá del Kohen Gadol. Como
venimos hablando, estamos ahora en las menajot, las ofrendas minja, que son de carácter obligatorio. Dentro de estas de carácter obligatorio está la minja del Kohen Gadol. Esta minja es traída diariamente por el Kohen Gadol, como está en el libro de Vaikra. Este es el tipo de minja que se traía diariamente por el Kohen Gadol. Consiste en un isarón. Hablamos de esta medida de volumen de solet. Solet dijimos que la harina ya refinada, cuando ya está procesada, con 3 lugin de aceite. Otra medida de volumen que discutimos al comienzo de la clase. Son amasados, horneados y se hacen 12 panes. Recuerden, cuando hablamos de panes, no estamos hablando de pan leudado. En el caso de las menajot, son panes sin levadura. La ofrenda Javitín es traída en 2 medios de 6 panes en la mañana y 6 panes por la tarde. Esto lo trae, esa es la opinión de Rashi a Menajot 87, Karabé y el Raavad en Hot Maaseh Korbanot. Capítulo 3, inciso 4, menciona esto, cómo se trae en 2 medios de 6 y 6. De acuerdo a otra opinión, son 12 medios panes que son traídos la mitad, 12 medios panes en la mañana y 12 medios panes son traídos en la tarde. Esto lo trae el Rambam, Maimónides, en el Hot Maaseh Korbanot. Como vemos entonces, ambas opiniones están de acuerdo en que son 12, una cantidad de 12, un número muy conocido por todos. Y se presenta 2 veces al día. Esto tenemos en común en todas las opiniones. Sin embargo, hay un poco de discrepancia en cómo se presenta, si son 12 medios o son 6 y 6. Sin embargo, se presenta de manera obligatoria, como dijimos, la presenta el Kohen Gadol diariamente y consiste en esto, en un salón de soler con 3 lugin de aceite amasados y horneados en panes. La minja de Jadvitín es traída con un comets de levoná, el olíbano del cual hablamos, la sustancia insoluble, que es parte también del incienso, de la ketoret, la cual también era ofrecida diariamente en el templo por los sacerdotes. Esto, el cual es dividido y ofrecido en medios, como lo vimos en la diapositiva pasada. Otra subcategoría de menajot obligatorias, tenemos la minjat jinuj. Jinuj en hebreo es educación. En este caso y en el contexto de las menajot, significa la minja inaugural, ya que esta minja era traída por un Cohen el día que comienza su servicio en el Bet HaMikdash. Más adelante vamos a ver un poco más de detalle acerca del servicio tanto de Kohanim, de sacerdotes, como de Leviim, de levitas. Hay ciertas diferencias en el servicio entre ambos, ya que como ustedes saben, los levitas comenzaban a estudiar el servicio en el templo a los 25 años, comenzaban oficialmente el servicio a los 30, servían por un periodo de 20 años y a los 50 se retiraban formalmente del servicio en el Duján, en el atrio donde ellos cantaban. Sin embargo, el Cohen es distinto. Trae el Rambam que generalmente de manera más oficial, el Cohen empezaba su servicio más o menos a la edad de Bar Mitzvah, que era a los 13 años. El sacerdote y el hijo de sacerdote, los niños que son hijos de sacerdotes, eran siempre desde que nacían, ellos nacían en lugares especiales, vamos a estudiarlo más adelante, Blineder, y eran separados del resto del pueblo desde que su madre estaba embarazada y al momento del parto, estas mujeres daban a luz en lugares especiales, daban a luz en especies de cuevas y lugares donde solamente vivían y habitaban sacerdotes y personas de la casta sacerdotal, ya que se evitaba desde el momento que el bebé naciera que se
pusiera en contacto con alguna impureza, especialmente impureza por muerto, por algún cadáver. Entonces, estos niños, hijos de sacerdotes, básicamente crecían en una especie de secluidos, en el sentido de que crecían solamente con otros niños que eran sacerdotes y crecían en este medio un poco más privado y un poco más apartado del resto de la sociedad, ya que ellos se cuidaban muchísimo de no entrar en contacto ni con muertos, ni con animales impuros, ni con cualquier otra clase de impureza, y ellos se cuidaban continuamente de esto, y desde que eran niños ellos de manera educacional ya ingresaban en el templo para que vieran cómo era el trabajo y empezaran a sentirse familiarizados, ya que eso era lo que su vida iba a consistir. Y vemos a través de la historia cómo los sacerdotes, básicamente la vida de ellos era el templo, y fuera de este lugar del templo, básicamente para ellos el mundo era otra cosa, otra realidad. Toda la realidad que ellos vivían y respiraban día y noche era el servicio en el templo, y por eso vemos incluso que una de las ofrendas minjá que se traen de carácter obligatorio es la minjat jinuj, o la minjá inaugural, cuando uno de los Kohanim ya empezaba el servicio de manera oficial. ¿Hasta qué edad? Ellos, ellos servían básicamente hasta que alguno de ellos contrajera algún defecto físico, ya que, como vamos a ver más adelante, cuando estudiemos de los primogénitos, hay criterios que invalidan que un Cohen pueda servir en el templo. Más que todo hablamos de defectos de carácter físico. Un Cohen, un sacerdote que tenga un defecto físico, no puede servir en el templo, y básicamente eso era lo que sucedía en la práctica. Servían, y mientras todo estaba bien podían continuar sirviendo en el templo. Sin embargo, como todos conocemos, a medida los seres humanos entramos a una edad mayor, vamos adquiriendo condiciones físicas distintas a lo que fue la juventud. Eh, Esto con respecto a los sacerdotes, para darles un poco una introducción de lo que es el mundo del sacerdocio y lo que ellos vivían, relacionado también con este tipo de sacrificio, con la Minjat Jinuj, también instruida por un Cohen que fue elevado a la posición de Cohen Gadol, junto con la ofrenda de Javitín, como dijimos anteriormente, la de carácter obligatorio y diario por el Cohen Gadol, traer esta ofrenda diariamente. Y el día en el que él fue elevado a la posición de Cohen Gadol, tiene que traer, además de la Minjat Javitín, tiene que traer la Minjat Jinuj, la inaugural, el día que él inaugura su servicio como tal. Con respecto al Cohen Gadol, hablamos en clases pasadas que hay dos personalidades en todo Am Israel que son ungidos con aceite, con el Shemen Amishah que preparó Moshe, y el cual se mantenía guardado de este aceite en un lugar especial en el templo. Dos personas con un tafkid, una función muy importante en Israel, eran ungidos con aceite, con el Shemen Amishah. Uno de ellos es el Cohen Gadol, y el otro es el rey de Israel, que se ungían con el Shemen Amishah. Los demás reyes en Israel que no eran de la casa del rey David eran ungidos con otra clase de aceite que no es el Shemen Amishah, sino que es el Shemen Afarsemón, que es otro aceite que no es el aceite que preparó Moshe, que se conoce como Shemen Amishah, con el cual también se ungía el Cohen Gadol. Como ustedes conocen, la posición y la función del Cohen Gadol era básicamente para toda su vida, hasta que el Cohen Gadol
hasta que Hashem requería el alma del Cohen Gadol, hasta ahí llegaba su servicio, hasta que ya el Cohen Gadol moría, hasta ahí era su servicio. El procedimiento es igual para esta Menhat Hinuch, es igual para es igual que el de la Menhat Habitin, excepto que se ofrece todo de una vez y no en medios, como dijimos, la opinión de 6 en medios o 12 medios panes o 6 y 6. Esto se ofrece todo de una vez, la Minhat Hinuch, sin embargo el procedimiento de preparación es el mismo que la de Minhat Habitim. Esto lo trae el Rambam en el Hotmas Korbanot. La minja de Habitín y la minja inaugural, esta de la que estamos hablando, la Jinuj, tanto como todas las menajot traídas por un Cohen, que la ofrenda la trae el Cohen, son quemadas completamente en el altar. Sin embargo, el resto, ofrendas que son traídas por una persona que no es Cohen, traídas, me refiero a que la persona tiene la obligación o que de voluntariamente la presenta, ya que como sabemos quién realmente hace el servicio en el altar es el sacerdote. Y en el caso de todas las ofrendas minjá que son traídas por el sacerdote, como la minjat habitín de la que hablamos en la diapositiva pasada, que es traída por el Cohen Gadol, y esta, la minjat hinuch, son quemadas completamente en el altar, no se consume, no se come nada de eso y no se participa en esta ofrenda, excepto quemándolo completamente en el altar. Ok, vimos entonces la primera categoría en la cual hablamos de ofrendas menajot personales. Dijimos que está el de carácter voluntario, hablamos de las clases que hay, y las de carácter obligatorio, hablamos de las clases que hay. Ahora pasamos a hablar de las ofrendas minjá de carácter comunal, en la cual está representado a Israel en la ofrenda. Hay 3 menajot que son requeridas de la comunidad de carácter obligatorio. Está la minjat aomer con Ain, que es la ofrenda del Omer, de la cual Bezrat Hashem hablaremos luego de terminar de terminar esta clase. Esta minjá es traída el segundo día de Pesach, la minjat aomer, la ofrenda del Omer es traída el segundo día de Pesach, que es el 16 de Nisan en Israel. Es el primer día de Hol HaMoed. En la diáspora, pues el segundo día de Yom Tov. Sin embargo, relevante para nosotros es lo que sucede en Israel, ya que es el lugar donde estaba el templo y donde estará el templo. Entonces es traída el 16 de Nisan, el primer día de Hol HaMoed. Se hacía esta Bien, ofrenda. tráeme el cargador de los audífonos. Consiste en una ofrenda de cebada que fue cosechada y molida de una manera especial, ceremonial. Vamos a hablar de esta ceremonia en la clase que preparamos acerca de la ofrenda del Omer. Es mezclada con un log de aceite y es traída juntamente con levoná, con este incienso. Un cometz de cebada y toda la levoná es quemada en el altar. El resto de la menjá es consumida por los Kohanim y la ofrenda del Omer permite el uso de la cosecha de ese nuevo año para ser consumida. Esto lo trae el libro de Vaikra y también lo trae la Mishnah. ¿Qué pasaba entonces? ¿Cuál era todo el inyan, todo el asunto de la ofrenda del Omer? Tenían cada uno de ustedes poseía un campo, cada uno de ustedes tenía una heredad de acuerdo a su tribu, pues tenían su campo, tenían trigo, sembraban uvas, trigo, etcétera. ¿Qué pasaba? Ya llegaba el tiempo de la siega y recolectaban su producto. Todo ese producto recibe el nombre de Tevel y como vimos en la clase donde hablamos de
de diezmos y ofrendas. Es prohibido comer tevel, ya que necesitábamos empezar a apartar la porción del Cohen, la terumá. Hablamos de un 2% de toda mi cosecha, aparto un 2% y se la damos al Cohen. Y luego vamos apartando el 10%, la ofrenda para Leví, el Maaser Rishon, el primer diezmo que se da para Leví. Y también está el Maaser Sheni, el segundo diezmo. Y sin embargo, todavía yo no podía utilizar de mi producto, de mi cosecha nueva, hasta que llegaba la fiesta de Pesaj y el segundo día, la segunda noche, venían personas en Jerusalén, enviados de la corte, del Sanedrín, iban al campo de cebada y cortaban un poco de la cosecha de cebada, se procesaba y se llevaba al templo. Lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase. ¿Y qué pasaba con esto? ¿Qué tiene que ver conmigo todo esto del Omer? Que una vez que se ha presentado en el templo la ofrenda del Omer, yo ya puedo hacer uso de mi cosecha de ese nuevo año. Ya puedo venderlo en el mercado, ya puedo hacer negocio, ya puedo consumirlo, ya puedo hacer uso de la cosecha. Eso es lo que pasaba, la cosecha nueva. Esto es lo que permitía una vez que se traía la ofrenda del Omer al templo. Tenemos entonces, estamos hablando las ofrendas minjá, vegetales de carácter comunitario y obligatorio. Hablamos de la ofrenda del Omer. Ahora tenemos lo que se conoce como lechem apanim, o el pan de la proposición, o pan de las caras. Son 12 panes horneados cada semana y arreglados en 2 pilas de 6 cada pila, cada una, y se ponen en la mesa de oro que está adentro del Ejal, del Kodesh, en el templo. Hablamos en una de las clases acerca de la mesa de oro. Estaba situada en el norte, hacia el norte, en dirección hacia el norte. Hablamos del norte, hablamos del significado, el simbolismo, hablamos de la riqueza, hablamos del kavod, que están hacia el norte o hacia la izquierda, como lo vimos en el pasuk, en el versículo de Proverbios que trajimos en la clase, como estos panes también representaban abundancia material juntamente con la mesa, que eran donde eran puestos. Estos panes son panes sin levadura, como dijimos. Todas estas ofrendas minjá son panes sin levadura. Se preguntan ustedes qué tiene que ver con las ofrendas minjá, el pan que era puesto en la mesa, si realmente no se ofrecía nada en el altar de esto. Bueno, esto lo trae el Rambam, que si bien ninguna parte o cómex de este pan se ofrece en el altar, se considera en la categoría de ofrenda, se considera una ofrenda de minjá, de vegetal. Lo trae el Rambam, y Maaseh Korbanot. Cuando se traían, esto era cada Shabbat, los panes, y habían 2 cucharas con levoná, con el incienso que se ponían en el centro de la mesa, y las 2 pilas de pan sin levadura, 6 y 6 a cada lado, eran cambiadas cada Shabbat por otras que eran frescas. Sin embargo, durante toda la semana ocurría que este pan se mantenía fresco como recién salido del horno, y cuando era cambiado cada Shabbat, el pan que había estado ahí toda la semana todavía estaba fresco como recién salido del horno. La levoná se quema en el altar, los panes son consumidos por los Kohanim. Estas 2 cucharitas que había en la mesa de oro, esta levoná se utilizaba para quemarla en el altar, y los panes en sí, los 12 panes eran consumidos por los Kohanim, como lo trae el libro de Vayikra, capítulo 24, versos 5-9. Y como dijimos, nos preguntamos, ¿realmente no se ofrece nada
de estos panes. Sin embargo, se consideran dentro de la categoría de ofrendas minjá de carácter comunitario, ya que representan a toda la nación de Israel. Como ustedes pueden ver, 12 panes, 12 tribus de Israel se ponen en la mesa y ahí permanecían toda la semana hasta que venía la nueva guardia en Shabbat y cambiaban por otros 12 nuevos panes y los colocaban en la mesa juntamente con las 2 cucharas llenas de levoná, de olíbano. Hablamos del Shtei Lechem, los 2 panes, y mencionamos que en la fiesta de Shavuot, 2 ofrendas Shelamim, que eran corderos comunitarias, son traídas de carácter obligatorio, las cuales son acompañadas por 2 panes en este único y específico caso de Shavuot. Son panes leudados con hametz. Sin embargo, no se ofrecía nada de ellos, como dijimos. De estos 2 panes no se extrae la kemitzá, ya que no hay nada que extraer del pan, y ninguna parte de los mismos es traída al altar. Dijimos y mencionamos, es prohibido traer productos leudados al altar, mucho menos quemarlos y ofrecerlos, y tampoco se acompañaban estos 2 panes por levoná. La Torá ordena que los 2 panes sean mecidos, junto con 2 corderitos que eran traídos en un ritual conocido como tenufá. Tenufá se mece a los 4 puntos cardinales y arriba y abajo. Esto conecta a los 2 panes con los corderitos, ya que el faenado de los corderitos es lo que santifica a estos 2 panes. Y aplicar la sangre de los mismos, de los corderitos, en el altar permite que los kohanim puedan consumir los panes. A pesar que ninguna parte de estos 2 panes es ofrecida en el altar, se considera como parte de las ofrendas minjá, como mencionamos también los lechem apanim, el pan de la proposición que se pone en la mesa de oro adentro en el ejal, en el kodesh. Igualmente este pan, si bien no se quema nada de él en el altar, está dentro de las categorías de ofrenda minjá y se hace con este ritual. Se presenta en el altar, solo se hace el acto de tenufá, presentarlo, mecerlo y con el faenado de los corderitos que se traían, y una vez que se salpicaba la sangre de estos animales en el altar, ya permitía que los kohanim, sacerdotes que estaban en el servicio, pudieran consumir estos 2 panes, que en este único y específico caso de Shavuot eran panes leudados. Y bueno, esto de que considera parte que de ofrendas minjá lo trae el Rambam, el Hot Maaseh Korbanot, capítulo 12, incisos 1 al 3, y Rashi en su comentario Vaikra 24, 9. Seguimos entonces con Minjat Nesachim. Hablábamos entonces, cuando ustedes escuchen hablar de Nesachim, son agregados a un corbán o a un sacrificio principal. Habían agregados al sacrificio. Dentro de esos agregados hay una especie de minjá que se ofrecía como agregado, que se conoce como minjat nesachim, la minjá de las libaciones. Esta minjá se ofrece como acompañamiento para las ofrendas olá, la ofrenda continua, el korban atamid, y shelamim, voluntarias u obligatorias. Podían llevar esta libación, personales o comunales, como la ofrenda de Musaf de Shabbat y los festivales, ofrendas de carácter comunal y de carácter obligatorio, ya que era obligatorio traer sacrificios extra en las fiestas. Asimismo, las ofrendas Hatat por el pecado y Asham por la culpa del Metzorah de leproso requieren también de nesachim, de libaciones. La cantidad de la minjá varía de acuerdo a la ofrenda animal que es traída. 3 isarón de harina con 6 lugin de aceite por un toro, 2 isarón de harina con 4 lugin de aceite por un carnero. Como vemos, entre más pequeño el animal, menos cantidad se requiere, y un isarón de harina con 3 lugin de aceite por un
cordero. Entre más pequeño el animal, menos se requiere entonces de harina y de aceite como libación, como minhat nesachim. Asimismo, era acompañada por una libación de vino. La cantidad de vino necesaria era la cantidad equivalente de aceite que era traída. Esto lo trae Bamidbar y Vaikra, el libro de Vaikra y Bamidbar. Una persona puede donar a sí mismo una minjá para libación, donar todos estos ingredientes y decir esto es para que sea una libación, para un sacrificio, con las cantidades de harina y aceite descritas anteriormente, si era un toro, si era un carnero, si era un cordero. Vimos las cantidades de aceite y de harina sin necesidad de donar una ofrenda animal juntamente con la ofrenda, ya que si era una libación, solamente se daba para el agregado de otro sacrificio. Sin embargo, la persona que donaba para la libación, para el agregado, no tenía la obligación de traer el sacrificio principal, sino que solo lo daba entonces como una libación, como un agregado. Se lo trae la Gemara en Menahot 104 Karabé. La Minhat Nesachim no contiene levoná, se quema completamente en el altar, no hay alguna parte que se consuma por el sacerdote luego de haberla presentado, ya que son Nesachim. Son los agregados a la ofrenda, entonces no se participa de eso, se quema completamente y el vino que le acompaña es derramado en el altar. Tenemos ofrendas minjá adicionales, tenemos los panes de gracias, los lachmei todah, que son ofrendas todah, de agradecimiento, de gracias, que son acompañadas por 4 clases de panes, de 10 panes cada uno, 4 clases con cada clase 10 panes. Ninguna parte de ellos es ofrecida en el altar. El sacrificio todah es hecho, lo que permite el consumo de estos panes, y el pan de cada clase es dado al Cohen para que lo consuma él y su casa. El resto es consumido por quien trae el sacrificio y por sus invitados. Se le daba entonces al sacerdote solo una clase de cada una de las 4 clases. Una se le daba, un pan se le daba al sacerdote, el resto era consumido por los invitados de la persona que traía el sacrificio por algún agradecimiento, como la ofrenda toda misma. Estos panes están en la categoría de Kodashim Kalim, que son ofrendas que tienen menor santidad, no como dijimos la gran mayoría de ofrendas minja, que están en la categoría de Kodashim, que tienen el grado de santidad más alto de todos los sacrificios. Tenemos también los panes del Nazir, los Lachamei Nazir. El Nazir, cuando completa su voto, hablamos también en clases pasadas que es la Nezirut, es una clase de voto donde la persona, sea hombre o mujer, por un mínimo de 30 días, tiene que abstenerse de consumir productos de la vid, sea vino, sean uvas o cualquier derivado, incluso semillas de uva, era prohibido, y adicionalmente la prohibición de entrar en contacto con un cadáver, y la otra prohibición que se tenía en el voto de Nezirut era la de cortarse el cabello. Hombres y mujeres podían hacer este voto, y al completar el voto, que tiene un mínimo de 30 días, hay que traer 3 clases de sacrificio al templo, y adicionalmente a los sacrificios hay que traer 2 clases de panes sin levadura, que se conoce como jalot, y los requiquín, las obleas de las cuales hablamos. Un pan de cada clase es mecido por el Cohen junto con el muslo del carnero de la ofrenda Shelamim que él trae. El pan y el muslo que fueron mecidos son dados al Cohen para que él los consuma, son de él. El que hizo el servicio le pertenecen a él. El resto, los 9 panes de cada clase, son consumidos por el Nazir, por la persona que está concluyendo su voto y por sus invitados. Esto lo trae en Vaikra y lo trae también la Mishnah.
al concluir el voto, desde luego, había que cortarse el cabello y el cabello era quemado en el lugar a donde se cocinaba el animal, parte del animal que se había ofrecido como ofrenda shelamim. Hay una parte que se le es dada a la persona que hizo el voto y lo podía compartir con su familia o con sus invitados, y juntamente con eso, en el lugar donde se hacía esto, donde se cocinaba la carne de este animal, de la ofrenda shelamim, también la persona recortaba su cabello y el cabello era quemado en el fuego donde este lugar, donde se cocinaba la carne del animal. Y como a la ofrenda shelamim a la que lo acompañan, la ofrenda shelamim, también los panes están en la categoría de kodashim kalim, tanto el que vimos anteriormente como este del nazir, del nazareo, está en la categoría de kodashim kalim, con el grado de santidad un poco menor. Vamos a hablar ahora entonces de lo que es preparar la ofrenda minjá, pero creo que ya se nos acabó el tiempo. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta de lo visto hasta acá, tenemos 2 minutos. Besat Hashem, la próxima clase ya Eh, vamos a terminar este tema y seguir con la ofrenda del Omer. el tema de la cosecha que era antes y se daba la porción a los Cohen. Hoy en día, ¿cómo es reemplazado eso? Eso no se hace, esa ofrenda no se trae porque no hay templo. Sin embargo, lo que se hace hoy es paralelo a eso, como dijimos, está lo de Sefirat Omer, la cuenta del Omer. Se cuenta 7 semanas completas del Omer, se va contando desde el segundo día de Pesaj hasta llegar a 7 semanas completas. Eso es lo que hacemos en la práctica hoy en día. Son dos mandamientos separados. Sí tiene que ver una con la otra, sin embargo, lo que hacemos hoy de Sefirat Omer no es la ofrenda del Omer, de la cual vamos a hablar en la siguiente clase. Muchas gracias. Entonces lo del Nazir ya en estos tiempos eso tampoco aplica, solo era Mire, en el templo. lo del Nazir, también les preparé una clase de eso, muy interesante. Hoy en día el voto se puede hacer, sin embargo, como no hay templo, no se puede culminar el voto y quien hace un voto de Nazir tiene que hacerlo por el resto de su vida. No hay manera de cerrar el voto, ya que todos los votos terminaban en el templo con sacrificios de gracias y los distintos tipos de sacrificios. Hoy en día está la Nazirut Olam. Sí se puede hacer el voto, sin embargo, quien lo hace tiene que hacerlo de por vida. Y hay muy pocos casos en que personas muy piadosas han hecho el voto sabiendo que no hay templo, lo hacen por el resto de su vida. Eso lo vamos a discutir con un poco más de detalle cuando hablemos del Nazir, en qué consiste, cómo se hacía. Les preparamos una clase de eso, así que no se preocupen, vamos a discutir un poco más el tema. Sí se puede hacer el voto, sin embargo, quien lo hace de por vida, no lo puede cancelar porque no hay manera de hacerlo, no hay templo, no hay manera de traer el sacrificio, no se puede cerrar. Quien lo hace por el resto de su vida. Me imagino que el resto de su vida sería hasta que exista el tercer templo. Sí, sí, ameritamos y hay templo y alguien puede venir y completarlo, Baruch Hashem. Que sea pronto. Amén. Doctor, Sí. una última Ya. pregunta, perdón, Ujú, cortito por arriba. ujú. El tema de la preparación de la ofrenda minjá en paralelo, según tengo entendido las costumbres cuando uno hace el rezo de minjá, cuando tiene la porción que le toca, que es korbanot, estaría como en paralelo haciendo esto, digamos, cumpliendo con esta función. Sí, Al dijimos citarlo, digo. en la clase pasada, quien hace la tefilá es como que esté haciendo el sacrificio. Bien. Entonces, de esta manera, es como que estuviéramos presentándolo. También trae la Gemara, aquí quien estudia cómo se hace una ofrenda minjá, es como que estuviera ofreciendo una ofrenda minjá, que es justo lo que estamos haciendo, cómo se hace, y Besrat Hashem la próxima semana terminamos de discutir cómo se prepara,
cómo se termina de hacer, las cacerolas, el aceite, cómo se fríe, cómo se rompe, de acuerdo al tipo y cómo se quema. Lo vamos a terminar de ver Bezrat Hashem la próxima clase y Bezrat Hashem seguiremos estudiando. Gracias, doctor, muchas gracias. Gracias a todos por el Baruch tiempo. Y pero solo aquí había preguntado, las ofrendas que llevaban pan, los preparaban el Betamigdash, eso era traído al templo, no era preparado, ya que como ustedes pudieron ver, este tipo de panes también eran consumidos por las personas que traían la ofrenda, que juntamente con el animal tenían que traer estos panes y prepararlos. Vean algo que esto es específico al Betamigdash. Cuando hay templo, cuando usted prepara algo que tiene que llevar al templo, desde luego que tiene que ser un producto kasher. Sin embargo, tenemos adicionalmente que el producto que usted trae al templo tiene que estar puro. Con la ayuda de Hashem vamos a estudiar los distintos grados de impureza que hay y cómo se transmite. Y bueno, una de esas cosas, el cuidado que hay que tener al llevar algo al templo es que hay que traer cosas que están, no solo que son kasher, sino que están en estado espiritual puro, que están puras, que no han tenido contacto con ninguna impureza y desde luego la persona que las prepara y las trae tiene que estar en un estado de pureza para no transmitir impureza a comidas. Con Haré esto, un comentario. Entonces quiere decir que a futuro, Bezrat Hashem, cuando el tercer templo se levante, van a retornar los sacrificios como ya usted nos ha compartido, nos ha enseñado acá. Entonces quiere decir que los rezos, ¿qué va a pasar con el esto lo horario? discutimos la clase pasada. Hablamos de esto en el futuro. Cuando tengamos templo, los sacrificios van a ser nuevamente retomados. Los rezos no se van a cancelar. Trajimos un versículo de Isaías, el cual dice que la casa de Hashem, el templo, va a ser llamada Bet Tefilá, casa de oración para todas las naciones. Desde luego que los rezos tendrán que ser modificados y con la autoridad del Beidín, del Gran Sanedrín, nos van a dar una nueva orden de rezos. Tendremos un nuevo Sidur con nuevas tefilot, nuevos rezos, Bezrat Hashem, nuevos salmos y Bezrat Hashem es un nuevo orden de rezos. Sin embargo, toda nuestra vida, con la ayuda de Hashem, seguiremos hablando con el Creador y agradeciéndole al Creador como parte de nuestro servicio. Sin embargo, el sistema sacrificial se tiene que renovar y esto es uno de los requisitos para poder reconocer quién es el Mashiach, que él tiene que establecer nuevamente el templo y el servicio sacrificial, tal cual el rey David lo hizo. Como vamos a ver más adelante, el rey David fue la persona que estableció, juntamente con el profeta Shemuel, toda la logística, establecieron la guardia de los sacerdotes, los levitas, establecieron todo el servicio como iba a ser en el templo. Esto fue el rey David, juntamente con el profeta Shemuel, y desde luego los sabios que estaban con él y su equipo de trabajo. Esto en el futuro, con la ayuda de Hashem, lo volveremos a ver con el rey de Israel, que se tiene que levantar, que tiene que ser ungido y tiene que restablecer nuevamente todo este sistema de servicio al Creador por medio del templo, por medio del servicio sacerdotal con los sacerdotes. Todo esto tiene que ser restablecido nuevamente, juntamente con la casa del rey David, la monarquía. Bezrat Hashem, vamos a hablar más adelante de todo esto. Bueno, que estén bien, todo lo bueno, lo mejor. Y Muchas gracias, Rab. Bezrat Hashem, nos encontraremos la próxima semana para terminar el shiur y seguiremos hablando de la ofrenda del Omer. Gracias. Toda Que estén Rabá, bien, toda con buenas Rabá. noticias. Gracias. Gracias. Claro.